Buenos días, niños y niñas. Hoy desarrollaremos el área de comunicación. Nuestra sesión se titula Pequeña científica o pequeño científico. Luces, cámara, acción. ¿Cuál será nuestro propósito? Comunicaremos a través de un video nuestras conclusiones sobre las prácticas y saberes ancestrales y el conocimiento de la ciencia en el cuidado de la salud, sustentadas en evidencia científica. ¿Y qué haremos para lograr nuestro propósito? Primero, organizaremos nuestras ideas adaptándolas al propósito y destinatario, usando recursos no verbales y paraverbales para enfatizar lo que vamos a exponer. También vamos a elaborar un video creativo donde se compartan las conclusiones de la investigación realizada en relación con el cuidado de la salud. Entonces, vamos a comenzar con el desarrollo de nuestra sesión. Lo primero que debes hacer es preparar tu presentación y el tema de tu video. El siguiente cuadro te ayudará a ordenar tus ideas. Muy bien. ¿A quiénes estará dirigida? Se refiere al destinatario. En este caso va a estar dirigido a su familia, a docentes y a compañeros. ¿Para qué hablará sobre este tema? Niños y niñas, ¿para qué van a hablar con sus familiares y demás sobre las prácticas y saberes ancestrales y el conocimiento científico? Muy bien, para explicar los aportes de los saberes ancestrales y los conocimientos científicos en el cuidado y mejora de nuestra salud. ¿Y qué recursos no verbales utilizarás? ¿Qué serán los recursos no verbales? Y la siguiente pregunta me dice, ¿qué recursos paraverbales utilizarás? ¿Y qué serán los recursos paraverbales? Antes de responder a estas preguntas, quiero que observes y escuches lo siguiente. Los recursos no verbales y paraverbales son los elementos que acompañan a las expresiones verbales para complementarlas y ayudan al hablante a enfatizar sus expresiones. Entonces, hay dos recursos. Unos recursos no verbales y unos recursos paraverbales. Recuerden bien que estos dos recursos nos acompañan mientras hablamos. ¿Qué son los recursos no verbales? Son los gestos, los movimientos de manos y cabeza mientras hablamos, la expresión corporal, es decir, cómo se mueve nuestro cuerpo, la orientación de la mirada, el parpadeo, las expresiones faciales, la sonrisa, etc. Todo ello constituyen los recursos no verbales. Y los recursos paraverbales son, por ejemplo, la entonación, las pausas, las variaciones de voz, los énfasis, por ejemplo, cuando quieres expresar una pregunta o una exclamación. Fíjense entonces que estos dos recursos van a acompañarnos siempre mientras hablamos o mientras exponemos o decimos algo. Muy bien, ya sabiendo esto, ahora sí vamos a responder nuestras preguntas. ¿Qué recursos no verbales utilizarás? Claro que sí, los movimientos de brazos y manos. Además, el desplazamiento corporal, porque mientras hable, obviamente vamos a mover nuestros brazos y vamos a desplazarnos de un lugar a otro. ¿Y qué recursos paraverbales utilizarás? Eso es, la entonación de voz adecuada al hablar, también al preguntar o al realizar alguna exclamación. Como segundo aspecto, debemos definir el contenido del tema sobre el que vamos a hablar. Para ello vamos a completar el siguiente cuadro. Vamos a responder la primera pregunta. ¿Cuál ha sido el propósito de mi investigación? Recuerden ustedes, niños y niñas, que en el transcurso de estas últimas semanas hemos hablado bastante sobre las prácticas y saberes ancestrales y también sobre el conocimiento de la ciencia para cuidar nuestra salud. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro propósito? Eso es, el propósito es explicar cómo los saberes ancestrales y los conocimientos científicos aportan al cuidado de la salud. ¿Qué conclusiones comunicaré? Recuerden que en la clase pasada de ciencia y tecnología
Luego de revisar información en fuentes confiables, llegamos a una conclusión final. Esa conclusión deben escribirla aquí. Por ejemplo, recuerdo que la conclusión que les puse como ejemplo más o menos fue esta, que no todas las plantas curan enfermedades. Debemos conocer sus usos y propiedades. Muchas veces debemos acudir a la medicina convencional, es decir, el uso de medicamentos para curar alguna enfermedad. Muy bien, tú debes escribir la conclusión a la que tú llegaste en esa sesión de ciencia. ¿Cómo explicarás esto? Lo explicaré a través de una exposición que presentaré en un video. O de repente ustedes no van a hacer una exposición, de repente van a realizar una representación teatral. El hecho es que den a conocer esas conclusiones de forma creativa en un video. Pero no se olviden que es importante organizar toda la información antes de realizar su exposición o representación. Muy bien, ¿qué otra información compartiré en mi exposición? ¿Qué más van a agregar? No solamente vamos a decir nuestras conclusiones, ¿verdad? También podemos hablar de ciertos temas que se trabajaron estas últimas semanas. Por ejemplo, podríamos considerar como otra información las propiedades curativas de algunas plantas. O también podrían hablar sobre los saberes ancestrales que se practican en su familia. O quizá pueden hablar de los dos aspectos que te estoy planteando como ejemplo. ¿Cómo expresaré los resultados de mi investigación? Aquí se refiere a los recursos que vas a utilizar. Y ya saben ustedes que hay dos recursos que vamos a utilizar. El lenguaje verbal, es decir, lo que hablamos. El lenguaje no verbal, que son los gestos y movimientos, y también el lenguaje paraverbal, que son la entonación y énfasis. Además, vamos a utilizar conectores para enlazar nuestras ideas y presentar nuestros argumentos. Por ejemplo, mientras hablemos, vamos a utilizar las palabras además, si queremos aumentar, asimismo, también, por eso, entonces, etcétera. Y así hay muchos conectores que ustedes de seguro ya conocen. ¿Utilizaré algún material de apoyo? Niños y niñas, ¿qué material de apoyo van a utilizar? De repente pueden utilizar un escenario, carteles, vestuario, de repente se van a disfrazar. De repente van a utilizar dibujos sobre las plantas medicinales o las medicinas, algunas frases. De repente pueden utilizar aquí un organizador gráfico. Ustedes tienen que seleccionar el material de apoyo que van a utilizar. Finalmente, ¿qué consideraciones tendré en cuenta? Por ejemplo, puedo medirme el tiempo, de cuánto va a durar mi video. También, ¿qué lenguaje voy a utilizar? Entre otros aspectos. Muy bien. Como tercer aspecto, debemos establecer la secuencia de nuestro video, es decir, qué vamos a hacer primero, qué debemos hacer después y qué debemos hacer al final. Cuando iniciemos la grabación de nuestro video, primero debemos saludar y dar la bienvenida a las personas que van a ver nuestra exposición. Luego deben mencionar el tema sobre el que van a hablar. También deben comunicar el propósito, es decir, ¿para qué van a hablar sobre ese tema? Luego de hacer todo ello, en la segunda parte van a mencionar el proceso que siguieron para realizar su investigación. En esta segunda parte es donde van a realizar todas sus explicaciones, toda su exposición y las conclusiones a las que llegaron. Y finalmente, en la tercera parte, van a realizar un resumen breve sobre lo que han expuesto. También agradecerán por la atención prestada y se despedirán cordialmente del público. Entonces deben ustedes considerar estos tres momentos cuando realicen la grabación de su exposición en un video. Como cuarto aspecto, ¿cómo te gustaría compartir los resultados de tu investigación? Niños y niñas, imagínense cómo les gustaría a ustedes compartir la información que han recogido durante todas estas semanas. De repente puede ser en forma de reportaje, o de repente quieren compartirlo en forma de un cuento,
o una obra de teatro o una exposición simplemente. Ustedes eligen, pero recuerda que debe ser de forma creativa. Aquí te vamos a dar unas pautas sobre algunos aspectos que debes considerar cuando realices la grabación de tu video. Antes de compartir tu exposición, lo que vas a hacer es explorar tu voz. Tienes que saber qué tonalidad de voz vas a utilizar. Recuerda que la voz y la entonación son claves cuando realizas una exposición. No puedes hablar muy bajito ni tampoco muy fuerte. Debes modular tu voz. También debes explorar tus gestos. Es decir, mientras realizas tu exposición o explicación, ¿qué gestos vas a utilizar? ¿Vas a estar de repente molesta o vas a estar con una sonrisa? Recuerden que los gestos nos ayudan a comunicar mejor nuestras ideas y nuestras emociones. También debes considerar tu vestuario y escenario. Cuando realices tu exposición, ¿cómo quieres estar vestido? De repente, si vas a hablar de la medicina ancestral, quizás sea bueno que tu vestuario esté relacionado a ello. Trata de buscar un vestuario adecuado. Recuerda que esta presentación de los resultados debe ser de forma creativa. También considera algunas ideas para tu escenario. Trata de buscar materiales u objetos que hay en casa y adapta el espacio que vas a utilizar para realizar tu video. Muy bien, niños y niñas. Luego de estas recomendaciones, cuando ya estés listo o lista para grabar tu video, primero debes ubicar la tableta o celular en un lugar estable para que no se vaya a caer. O si no, pídele a alguien que te filme. También debes asegurarte de estar en un lugar con buena iluminación para que las imágenes sean lo más claras posible. También recuerda que tu voz debe ser clara y fuerte para que todas y todos te puedan escuchar y entender. Y para complementar tu video puedes incluir la danza para la salud que realizaste en la actividad anterior en el área de arte. Finalmente, recuerda que la versión final de tu video debe expresar lo que quieres comunicar, debe expresar el propósito. Con todas estas recomendaciones y sumadas al entusiasmo y dedicación que le vas a poner, sabemos que tu video será todo un éxito y que lo harás muy bien. Una vez concluida la exposición y la grabación de tu video, vamos a reflexionar lo que aprendimos, respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué te pareció más interesante sobre la información que has presentado? De repente te pareció interesante la forma de presentarlo. Siguiente pregunta. ¿Qué piensas sobre la relación entre los saberes ancestrales y los conocimientos científicos? ¿Qué piensas? ¿Será que se complementan? Finalmente, ¿qué crees que te haya ayudado a comunicar tus conclusiones en el video? De repente el escenario, de repente el vestuario o de repente los materiales que utilicé. Cada uno de ustedes responderá a estas preguntas de acuerdo a su criterio. También es importante que evaluemos nuestros logros. Para ello van a marcar con un aspa según nuestro desempeño. Van a leer cada uno de los aprendizajes logrados y van a colocar ahí si lo lograron o no lo lograron. ¿Qué dificultades tuvieron y qué necesitan para mejorar? Como ejemplo, les pondré lo siguiente. Para el primer aprendizaje, expliqué cómo las prácticas y saberes ancestrales y el conocimiento de la ciencia aportan al cuidado de la salud. ¿Lograron hacerlo? Yo estoy segura que sí lo lograron. Entonces pondrán ahí sí. Pero de repente tuvieron algunas dificultades para hacerlo. Yo como ejemplo estoy colocando la siguiente. Mi dificultad fue que la única fuente de información sobre saberes ancestrales que tuve fue el testimonio de mis abuelos. Entonces, ¿qué necesita para mejorar? Esto solamente es un ejemplo. Necesita buscar mayor cantidad de fuentes de información. Muy bien. Entonces, este cuadro también lo van a completar ustedes de acuerdo a si lograron o no lograron sus aprendizajes y a las dificultades que se les presentaron.
Muy bien, niños y niñas. Con esto hemos terminado nuestra sesión de hoy. Sé que realizarán un buen trabajo. No olviden enviar la evidencia de su actividad. Recuerden que la evidencia es el video en donde van a explicar sus conclusiones sobre las prácticas y saberes ancestrales y el conocimiento de la ciencia en el cuidado de la salud. Ahora sí, me despido hasta el día de mañana.